Que Dios le bendiga, hermanos. Vamos a iniciar nuestro estudio de la palabra de Dios y el día de hoy vamos a meditar en Mateo 7, del versículo 21 al 29, donde nos habla la historia de los dos cimientos. Les voy a invitar a buscarlo en su Biblia, Mateo 7, versículo 21 al versículo 29. Como mencionamos, es la historia de aquellos dos hombres. Uno construyó su casa sobre la roca y otro sobre la arena. Aunque es una historia muy conocida, tiene gran enseñanza para cada uno de nosotros y es muy importante meditar y observar lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy a través de este pasaje. En Mateo 7, versículo 24 dice: cualquiera pues. Esa palabra pues es algo muy importante. Nos dice que hay que estar atentos a lo que mencionó el Señor en los versículos anteriores. ¿Y qué mencionó? Algo muy importante. En versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estos versículos son muy importantes y vamos a meditar en ellos. Conforme a estos versículos, Mateo 7, 21 al 23, vamos a contestar algunas preguntas. Voy a ir mencionándolas poco a poco, cada una de estas preguntas, y usted puede hacer una pausa al video para leer el versículo y contestarla y meditarla en su corazón. La primera pregunta, conforme a estos tres versículos, Mateo 7, 21 al 23, es: ¿todos irán al cielo? La siguiente pregunta que usted debe meditar es: ¿quiénes entrarán al reino de los cielos? ¿Quiénes entrarán al reino de los cielos? Conforme a Mateo 7, 21 al 23, estar diciendo Señor, Señor, ¿es lo mismo que hacer la voluntad del Señor? Estar diciendo Señor, Señor, ¿es lo mismo que hacer la voluntad del Señor? Número 4. ¿Qué dijeron las personas en el versículo 22 que habían hecho por el Señor? ¿Qué dijeron las personas en el versículo 22 que habían hecho por el Señor? Número 5. ¿Era esa la voluntad del Señor para ellos? ¿Y cómo lo sabe usted? ¿Era esa la voluntad del Señor para ellos? ¿Y cómo lo sabemos? La siguiente. ¿Qué les dijo el Señor que hicieran? ¿Qué les dijo el Señor que hicieran? Número 7. ¿Qué clase de obreros eran ellos? ¿Qué clase de obreros eran ellos? Y por último, ¿puede una persona estar ocupada toda su vida haciendo cosas religiosas y sin embargo no estar haciendo la voluntad del Señor? Piénselo bien. ¿Puede una persona estar ocupada toda su vida haciendo cosas religiosas y sin embargo no estar haciendo la voluntad del Señor? Después de que ustedes meditó en esas preguntas conforme a Mateo 7, 21 al 23, lo importante y lo que Dios quiere que usted y yo aprendamos es que es absolutamente necesario hacer la voluntad del Señor para ser salvo. Que es necesario hacer su voluntad para ser salvo. Si queremos ser salvos, si queremos un día ver al Señor cara a cara, si queremos tener comunión con Él y experimentarle personalmente, tenemos que hacer su voluntad. A lo cual nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cuál es la voluntad del Señor? ¿Cómo sé cuál es su voluntad? Entonces, volvemos a Mateo 7, versículo 24, cuando mencionamos aquella frase: cualquiera pues. Es decir, Mateo 7, 21 dice que el que hace la voluntad del Padre entrará en el reino de los cielos. Y Jesús dice: mi voluntad es la siguiente. Dice Mateo 7, 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Cualquiera que me oye esas palabras
y las hace. Es decir, la voluntad de Dios es que le escuchemos, que le obedezcamos. Esa es la voluntad de Dios, el oír su palabra y el hacerla. La voluntad de Dios es hacer lo que el Señor dice, lo que el Señor dijo. Sus palabras. La única forma de conocer su voluntad es leyendo su palabra, escuchándola a través de aquellos hombres que la predican y la enseñan. Unos confían en su propia voluntad. Unos confiamos en nuestras propias fuerzas. Otros confían en escritos de otros hombres. Otros confían en muchas cosas. Y creen que haciendo tales cosas, viviendo de tal manera, están agradando a Dios. Están haciendo su voluntad. Están ganándose el cielo. Pero no es así. Esa no es la forma de conocer la voluntad de Dios. Y eso no los va a guiar hacia Dios. Lo que no pueda ser leído en la Biblia no es voluntad de Dios para nosotros. Todo lo que no está en la Biblia, todo lo que no está en la palabra de Dios, no es la voluntad de Dios. Si usted y yo vivimos haciendo cosas para con Dios que no están escritas en la Biblia, no son de Dios y no agradan a Dios. Si queremos conocer su voluntad, tenemos que escuchar su palabra, leer su palabra y obedecerla. Y los que hacen tales cosas, ellos irán a la presencia de Dios. Jesús nos ilustra esta verdad con la historia de los dos constructores. Uno construyó su casa sobre la roca y otro sobre la arena. El hombre que escuchó la voluntad de Dios y la obedeció, se salvó. Edificó una casa que permanecería firme ante cualquier tormenta de la vida. Cuando usted y yo escuchamos la voluntad de Dios y la hacemos, estamos construyendo nuestra vida en Él. Y ninguna adversidad, ningún problema nos va a derrumbar. Edificamos nuestra casa sobre la verdad que es Cristo. Edificamos para la eternidad. El Señor nunca nos va a decir: apártate de mí, hacedor de maldad, porque no viviremos de tal manera, sino seremos instrumentos de justicia, útiles para toda buena obra, como menciona el apóstol Pablo. El hombre insensato que edificó su casa sobre la arena fue un hombre que escuchó la palabra, que escuchó la voluntad de Dios, que la sabía, pero la ignoró. Se le hizo más fácil, más sencillo, menos trabajo, menos esfuerzo, construir sobre la arena. Pero al final fracasó. Conforme al versículo 26 y 27, le invito a meditar y contestar estas preguntas. ¿El hombre que construyó su casa sobre la arena era ignorante de lo que Cristo enseñó? ¿El hombre que construyó su casa sobre la arena era ignorante de lo que Cristo enseñó? ¿Estaba confiando en sus sentimientos o conocía lo que Cristo había dicho? ¿Estaba confiando en sus sentimientos o conocía lo que Cristo había dicho? ¿Qué hizo el hombre sabio que el otro no hizo? ¿Qué hizo el hombre sabio que el otro no hizo? ¿Cómo se le llama al hombre que construyó su casa sobre la roca? ¿Cómo se le llama al hombre que construyó su casa sobre la roca? ¿Quién lo llamó así? ¿Quién le puso ese nombre? Y por último, ¿cuál es la diferencia entre conocer lo que Cristo dijo y hacerlo? ¿Cuál es la diferencia entre conocer lo que Cristo dijo y hacerlo? Medita en estas preguntas, porque para agradar a Dios son necesarias ambas cosas, es decir, conocer la verdad de Dios, su voluntad, y acatarla, obedecerla. No solamente es salvo o irá al cielo aquella persona que habla acerca de Dios o de su palabra. No solamente será salvo aquel que la conoce, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Le invito pues a que juntos como iglesia, como hijos suyos, como cristianos, hagamos
lo que sabemos que es correcto. Hagamos la voluntad de Dios, escuchándola y practicándola. Le invito a meditar en su corazón y pedirle al Señor sabiduría para que podamos juntos, cada uno de nosotros, ser hombres sabios, no insensatos, sabios, construyendo mi vida, mi familia, la iglesia, sobre Cristo, sobre la verdad de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hermosa hora, te agradecemos porque tú eres bueno y paciente para con nosotros. Nos revelas conforme a tu palabra cuál es tu voluntad. Y tu voluntad es escuchar tu voz a través de tu palabra, obedeciéndola y disfrutando, Señor, así las bendiciones, Señor, de seguirte. Vendrán luchas, vendrán pruebas, pero al construir nuestra vida en ti, estamos listos para todo ello. Nada nos detendrá, nada nos derrumbará. Nada, Señor, podrá sobre nosotros, porque tú estás con nosotros. Y porque tú, Señor, eres nuestro cimiento firme. Ayúdanos, Señor, a tomarnos de tu mano y no soltarnos, a escuchar tu voluntad, no ignorarla, sino obedecerla. Rogamos, Señor, tu bendición sobre cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a mis hermanos, tu familia. Bendice a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.